El contacto físico no significa nada por sí solo, porque cualquiera puede tocar, pero hay una forma específica en la que ocurre que cambia completamente lo que una persona siente. Y lo más curioso es que probablemente ya te pasó, pero no te diste cuenta, porque no es el contacto lo que importa, es lo que pasa justo antes y justo después. Y quédate, porque esto cambia completamente cómo interpretas cada interacción física, porque el contacto no crea atracción, la revela. Y cuando entiendes esa diferencia, todo cobra sentido. Si te interesa entender la psicología femenina real, suscríbete porque en este canal explico señales que nadie más te dice. Empecemos con algo que parece pequeño, pero no lo es. El segundo antes. Ese micromomento donde ella decide si acercarse o no dice más que el contacto en sí. Porque ahí está la intención, ahí está el deseo, ahí está la verdad antes de que pueda ocultarla. Pueden estar hablando, riendo, completamente cómodos, y de repente hay un momento donde notas que su cuerpo se inclina levemente hacia ti. No es obvio, no es dramático, es casi imperceptible. Pero ese movimiento, esa decisión inconsciente de acortar el espacio físico entre ustedes, es la señal real. Porque cuando alguien siente atracción, su cuerpo quiere cerrar la distancia. Es biología pura. Investigación sobre proximidad y atracción de la Universidad de Michigan muestra que inconscientemente nos acercamos a personas que nos atraen, reduciendo el espacio personal mucho antes de que nuestro cerebro consciente haya decidido actuar. Entonces, no esperes el contacto para saber si hay algo. Mira ese segundo antes. Mira si se inclina hacia ti cuando habla. Mira si reduce el espacio cuando se sienta a tu lado. Mira esa microdecisión de acercarse. Ahí está todo y esto ya te pasó. Estabas con alguien, sentiste esa energía y después te preguntaste, ¿hay algo aquí o estoy imaginando? Esto es lo que estaba pasando. Su cuerpo estaba decidiendo acercarse antes de que hubiera cualquier contacto real. La segunda señal que cambia todo. El segundo después. No es que te toque, es si se queda o se retira rápido, porque el contacto accidental pasa todo el tiempo. Pero lo que revela la intención es qué sucede inmediatamente después de ese contacto. Si sus manos se rozan al alcanzar algo y ella retira la mano instantáneamente, como si fuera un reflejo automático, está creando distancia conscientemente. Pero si sus manos se rozan y hay una pausa, aunque sea de medio segundo donde no se aleja inmediatamente, ahí está la señal. Ese medio segundo de no retirarse es su cuerpo diciendo, este contacto me gusta. Y aquí es donde todos se equivocan. Piensan que el contacto en sí es la señal. Pero el contacto puede ser accidental, puede ser casual, puede no significar nada. Lo que revela la verdad es la reacción después del contacto. Y específicamente, la ausencia de reacción de alejarse. Estudios sobre contacto interpersonal muestran que cuando el contacto es verdaderamente no deseado, la respuesta de retirarse ocurre en menos de medio segundo. Es un reflejo casi instantáneo, pero cuando hay atracción, ese reflejo se suprime. El cerebro dice, espera, esto está bien, no te alejes. Entonces, la próxima vez que haya contacto casual, no analices el contacto. Analiza qué pasa después. Porque ahí está la verdad. La tercera cosa que casi nadie nota. El no retirar la mano. Van caminando. Ella pone su mano en tu brazo para enfatizar algo que está diciendo. Y cuando termina de hablar, su mano se queda ahí un segundo más de lo necesario. No es dramático, no es obvio, es solo que no la retira inmediatamente. Y ese segundo extra, esa ausencia de urgencia por romper el contacto, es señal masiva. Porque cuando alguien te toca casualmente sin atracción, hay una urgencia subconsciente por restablecer el espacio personal apropiado. Es como si hubiera un temporizador interno que dice, ok, el contacto sirvió su propósito comunicativo, ahora retírate. Pero cuando hay atracción, ese temporizador no existe. De hecho, es lo opuesto. Hay una resistencia a romper el contacto. Entonces, su mano se queda en tu brazo. Sus dedos se demoran en soltarse después de un choque de manos. Su rodilla permanece tocando la tuya bajo la mesa. Y la mayoría de los hombres no lo nota porque están enfocados en el contacto mismo, no en su duración. Pero la duración es donde está la información real. La cuarta señal devastadora. El contacto accidental que no es tan accidental. A veces parece sin querer, pero no lo es. Y la diferencia entre contacto verdaderamente accidental y contacto que parece accidental
está en la frecuencia. Si en una hora de estar juntos sus manos accidentalmente se tocan 3, 4, 5 veces, eso ya no es coincidencia. Es su cuerpo buscando excusas para crear contacto. Es atracción manifestándose en microdecisiones inconscientes de reducir distancia física. Y aquí es donde se pone interesante, porque ella probablemente no está haciendo esto conscientemente. No está pensando, voy a crear contacto accidental. Simplemente su cuerpo está buscando activamente proximidad y encuentra formas sutiles de lograrlo. Investigación en comportamiento no verbal muestra que cuando sentimos atracción, aumentamos dramáticamente la frecuencia de contacto incidental sin darnos cuenta conscientemente. Es como si nuestro cuerpo estuviera constantemente buscando oportunidades de conexión física. Entonces, si notas un patrón de contacto accidental frecuente, no es accidente. Es atracción filtrándose en comportamiento inconsciente. Y aquí es donde todos fallan, porque creen que el contacto crea atracción cuando en realidad solo la revela. El contacto no hace que ella se sienta atraída, revela que ya lo está. La quinta cosa que la mayoría ignora, la reacción corporal. El cuerpo reacciona antes que la mente, y ahí es donde está la verdad. Cuando hay contacto, antes de que ella pueda controlar su reacción consciente, su cuerpo ya respondió de formas que no puede ocultar. Puede ser un cambio sutil en su respiración. Puede ser una microtensión en sus hombros. Puede ser que sus pupilas se dilatan levemente. Puede ser un rubor casi imperceptible en su cuello. Todas estas son respuestas fisiológicas automáticas a contacto que genera excitación emocional. Y la clave aquí es que estas reacciones ocurren en los primeros 2 segundos después del contacto, antes de que su cerebro consciente tenga tiempo de componerse. Entonces, si prestas atención en ese breve momento después del contacto, verás la verdad sin filtrar. Pero tienes que ser rápido, porque después de esos 2 segundos, su cerebro consciente toma control y puede ocultar la reacción. Pero en esos primeros 2 segundos, el cuerpo no miente. La sexta señal reveladora, el contacto que se repite. Cuando pasa más de una vez en el mismo lugar, de la misma forma, ya no es coincidencia. Es patrón. Es comportamiento deliberado disfrazado de casual. Por ejemplo, cada vez que ríe, toca tu brazo en el mismo lugar exacto. O cada vez que están caminando juntos, accidentalmente sus hombros se rozan. O cuando están sentados, siempre termina con su pie tocando el tuyo. Ese patrón repetitivo es su cuerpo estableciendo un tipo de contacto que se siente seguro, que se siente bien, que quiere mantener. Y la repetición revela que no es casualidad, es elección inconsciente. La séptima cosa que cambia tu perspectiva, el contacto que escala gradualmente. No es un salto dramático, es una progresión lenta y natural. Primero es tocar tu brazo brevemente, luego es tocar tu hombro, luego su mano se queda en tu brazo un poco más, luego hay contacto más frecuente. Esa escalada gradual es señal de que está probando el terreno, sintiéndose cómoda progresivamente con más contacto. Y si notas esa progresión, si ves que el contacto se vuelve más frecuente y de mayor duración con el tiempo, es indicador claro de interés creciente, porque cuando no hay atracción, el contacto no escala. Se mantiene en el mismo nivel neutral y casual. Pero cuando hay atracción, hay una búsqueda inconsciente de más cercanía, más contacto, más conexión física. La octava señal que casi nadie interpreta correctamente. El contacto iniciado versus el contacto recibido. La diferencia entre tocar y responder al toque es masiva. Y lo que importa no es solo si ella inicia contacto, sino cómo responde cuando tú lo inicias. Si pones tu mano en su espalda baja para guiarla por una puerta y su cuerpo se tensa, se aleja ligeramente o rompe el contacto rápidamente, está diciendo, esto no está bien para mí. Pero si su cuerpo se relaja en ese contacto, si se inclina ligeramente hacia ti, si no hay urgencia por alejarse, está diciendo, esto me gusta, puedes continuar. Y esto es crucial porque muchos hombres solo se enfocan en si ella inicia contacto. Pero cómo responde al contacto que tú inicias es igual de revelador, si no más. La novena cosa devastadora, el contacto contextual. No todo contacto es igual. Tocar tu brazo durante una conversación ruidosa en un bar tiene un contexto.
Tocar tu brazo durante una conversación tranquila y personal tiene otro contexto completamente diferente. Y el contacto que ocurre en momentos tranquilos, personales, cuando no hay necesidad funcional de tocar, es infinitamente más significativo que el contacto que tiene justificación contextual. Porque cuando no hay excusa externa, cuando el único motivo para el contacto es querer contacto, ahí está la verdad pura. Entonces presta atención no solo al contacto, sino al contexto. ¿Había una razón práctica para tocar? ¿O fue puramente porque quería crear esa conexión? La 10ª señal que revela todo: el contacto que acompaña la mirada. Cuando te toca y simultáneamente te mira a los ojos, esa combinación es devastadora como indicador de atracción, porque está creando conexión en múltiples niveles, físico y visual simultáneamente. Y esa capacidad de sostener contacto visual durante contacto físico requiere un nivel de comodidad y atracción profundo. Porque cuando hay nerviosismo o incertidumbre, generalmente evitamos uno u otro. O miramos mientras tocamos, o tocamos mientras evitamos la mirada. Pero hacer ambos simultáneamente es señal de confianza y deseo. Investigación sobre intimidad muestra que la combinación de contacto físico y visual prolongado genera niveles significativamente más altos de oxitocina, la hormona de vinculación. Entonces, cuando ella puede hacer ambos simultáneamente, está permitiendo que se genere esa química profunda. Y la 11ª cosa, probablemente la más poderosa, el contacto que permanece en tu memoria sensorial. Después de que se van, después de que la interacción terminó, todavía puedes sentir dónde te tocó. No es imaginación, es memoria táctil. Y eso sucede porque ese contacto tuvo carga emocional. El contacto neutral, el contacto sin significado, no deja huella sensorial. Lo olvidas instantáneamente. Pero el contacto cargado de atracción, ese contacto que generó una respuesta emocional, ese se queda en tu piel. Puedes sentirlo horas después, y si ella también puede sentirlo, si ese contacto se quedó en su memoria sensorial, entonces hubo algo real ahí. Porque el cuerpo no guarda memoria de contacto insignificante, solo guarda lo que importó. Ahora entiendes por qué no se trata de tocar más, se trata de entender lo que pasa alrededor del contacto. El segundo antes, el segundo después, la duración, la frecuencia, el contexto, la reacción corporal, la combinación con contacto visual, la memoria que deja. Todo eso revela la verdad que el contacto por sí solo no puede revelar, porque el contacto no crea atracción, solo la hace visible, solo la confirma, solo la revela en formas que las palabras nunca podrían. Y cuando aprendes a leer esas señales alrededor del contacto, de repente tienes acceso a un lenguaje completamente diferente. Un lenguaje donde el cuerpo dice verdades que la boca nunca diría. Donde las microreacciones cuentan historias completas. Donde los segundos importan más que los minutos. Así que si este video te reveló cosas que siempre estuvieron ahí pero no veías, si ahora entiendes que el contacto es solo la superficie y lo real está en lo invisible alrededor de él, dale like y comparte esto. Y suscríbete porque tengo mucho más contenido sobre psicología femenina. Y te invito a que veas el siguiente video porque en este canal he tocado diferentes temas que pueden ser de gran ayuda para ti. Nos vemos ahí.